Buenas tardes, querida familia. Quien está hablándoles es el Padre Julio. Actualmente estoy en la parroquia Sacred Heart, en la ciudad de Peoria, estado de Illinois, Estados Unidos. Y quería encontrarme con ustedes para poder hacer una propuesta de retiro. Una propuesta de retiro que a lo mejor para este tiempo que nos vamos a adentrar, el tiempo de Cuaresma, es también una ayuda muy grande porque uno necesita en cierta forma como hacer una preparación espiritual si se quiere para poder trabajar algunos puntos, algunas cuestiones que espiritualmente nos ayudan muchísimo y sobre todo cuando tenemos que trabajar algunas cuestiones personales que nos alejan de la gracia y a la vez cuando la trabajamos nos acercan más a ella, ¿no? Bueno, en esta oportunidad yo escribí una propuesta de retiro espiritual, ¿no? Y de ejercicios de Cuaresma para aquellos que se animan a hacerlo. Sobre todo voy a empezar primero con aquello que son los ejercicios propiamente para durante todo el tiempo de Cuaresma. Bueno, cuando me puse a pensar sobre el nombre de cómo podía llamar estos ejercicios durante el tiempo de Cuaresma, lo titulé como un éxodo junto a Jesús. Basado en el pasaje, a lo mejor lo recuerdan ustedes y alguna vez también lo han escuchado, de Oseas, capítulo 2, del versículo 14 al 16, cuando el Señor dice: te llevaré al desierto y te hablaré el corazón. Inevitablemente, cuando uno quiere hacer un acercamiento a la gracia y un acercamiento sobre todo a Dios y a su gracia, uno debe de irse al desierto. Invitado por Dios al desierto para que Él mismo nos hable el corazón. En realidad es lo que nosotros necesitamos. Porque en un mundo acelerado donde muchas veces no tenemos el tiempo necesario para poder frenar, para poder tomarnos un tiempo de retiro, para poder hacer ejercicios, difícilmente podemos trabajar cuestiones más bien del ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque el correr cotidiano a veces nos desenfoca, nos quita realmente como el centro. Y aquí creo que estamos frente a un gran desafío en donde todos, de una u otra forma, nos desafiamos y deberíamos de una u otra forma buscar elementos y recursos que nos lleven a trabajar algunos aspectos. La propuesta que elaboré es una propuesta para la familia, que contempla a todos los miembros de una familia. Por ahí es muy común escuchar que hay retiros para hombres, retiros para mujeres, retiro para jóvenes, retiro para niños, dependiendo de la edad, dependiendo del contexto cultural y demás, siempre van variando. Lo que propongo como ejercicios de Cuaresma va pensado para la familia, o sea, para todos. Está pensado para la familia propiamente. Es una propuesta que no quiero, en la cual no quiero excluir a nadie que pueda ir bajo el mismo techo. Entonces busqué como un sano equilibrio entre lo que puede hacer un hombre, entre lo que puede hacer una mujer y lo que pueden hacer los jóvenes también o los niños dentro de la casa. Entonces lo dividí sobre todo en tres grandes partes. Estos ejercicios espirituales justamente lo que proponen es poder trabajar elementos que se van a la vez estructurar en tres grandes partes. La primera es la oración diaria. No es raro que cuando uno pregunta que cómo venimos con la oración, muchos dicen: no sé, padre, realmente sí, vengo rezando, algo rezo. Y uno le pregunta: bueno, ¿qué vienen rezando? Y bueno, rezo un Padre Nuestro a la noche, rezo una Ave María. Y uno dice: bueno, no, eso no es oración. La oración va mucho más allá, es mucho más profundo que un Padre Nuestro y una Ave María, digamos, ¿no? Y sobre todo cuando vivimos tiempos especiales, como es el tiempo de Cuaresma, necesitamos como profundizar ciertos aspectos. Y en esto creo que nuestra oración diaria debe de ser cuidada. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días, necesitamos rezar todos los días, necesitamos encontrarnos con Dios de una u otra manera todos los días, en un contexto en donde a mí se me permita ese encuentro con Dios y quiere hablarme el corazón. Lo de Oseas 2, 14 y 16, te llevaré al desierto y te hablaré el corazón. El Señor quiere encontrarse conmigo y lo quiere hacer todos los días, no 3 veces por semana, ni una vez a la semana,
Paréntesis, como muchos a veces hacen, solamente van a misa el domingo y piensan que con la misa el domingo solucionan su vida espiritual, cuando en realidad la vida espiritual tiene muchos otros elementos que tenemos que cuidar. La oración diaria. Buscar esa oración diaria. ¿Dónde? En algún lugar de la casa. ¿Por qué no? Aquellos que tienen la posibilidad de ir a la parroquia o a su capilla más cercana y que esté abierta, bendito sea Dios. Es el lugar ideal, es el lugar perfecto. Y sobre todo si está el Santísimo Sacramento ahí. Es el encuentro cara a cara con Él que una vez más quiere hablarme el corazón y me quiere decir qué es lo que quiere para mí. Y a la vez me ayuda en ese diálogo íntimo. Pero si no podemos ir a la parroquia, porque las parroquias, muchas de ellas están cerradas, permanecen cerradas, busquemos realmente un lugar que sea propio para la oración. En este lugar no tiene que haber ningún dispositivo electrónico. No tiene que haber celulares. O sea, si voy a rezar con el celular, lo pongo en modo avión. Es lo más práctico. ¿Por qué? Porque si me voy a rezar con el celular, lo más probable que pase lo que muchas veces me pasa a mí. Me voy a rezar con el celular sin ponerlo en modo avión y empiezan a entrar llamadas, mensajes y eso me desconcentra, me perturba. No. Realmente liberarse de los dispositivos electrónicos, celulares, televisor, cualquier tipo de televisor que haya adentro, cualquier tipo de pantalla, cualquier tipo de reloj inteligente, lo que fuera, tiene que quedar afuera. Debe ser un lugar de encuentro, donde Dios se encuentra conmigo y yo me encuentro con Dios, y nada puede interrumpir ese diálogo. Entonces dejar afuera todo eso. ¿Qué podemos rezar en ese momento de oración que yo hago con Él? Cuando, por ejemplo, me aparto a un lugar. La palabra es lo primero, la palabra. Que puede ser la palabra del día, muy fácil. Busquemos en Google Evangelio del día, por ejemplo, y sigamos el Evangelio del día. Recemos el Evangelio del día de una u otra manera. El Evangelio me ayuda y me da como la gracia de encontrarme de una forma profunda con la palabra de Dios, que en realidad es el mismo Señor. Bueno, encontrarme con la palabra para mí ya es una ayuda grande. Bueno, busco la palabra, ¿no? Me encuentro con la palabra. Eso puede ser un elemento, pero no solamente eso, puede ser también un libro espiritual de la vida de algún santo. A veces o puedo tener en casa un libro o puedo simplemente buscar en internet también e imprimir y tener la vida de un santo que para mí es modelo y poder seguir eso cuando se trata de hacerlo en la casa. No es el único momento que yo tengo que cuidar, digamos, como un momento particular de oración. Yo podría también de pronto tener otros momentos a lo largo del día, en los cuales a lo mejor conduciendo al trabajo puedo rezar el rosario. ¿Por qué no? Camino al trabajo. ¿Cuánto me lleva llegar al trabajo? ¿No? Supongamos que es un poquito más de media hora para aquellos que tengan que viajar distancias. Me alcanza para un rosario. Si es menos, puedo rezar unos misterios y después a la vuelta rezo los otros misterios. Si voy caminando a hacer un mandado, lo que fuere, y me lleva un poco más de media hora, me alcanza tranquilamente para rezar el rosario. Y en cualquier momento del día, esto lo puedo incluir en cualquier momento del día. Rezar el rosario es una oración muy hermosa que realmente nos hace de nuevo poner la mirada en la Virgen, en que ella es la especial intercesora por cada uno de nosotros. Bueno, cuidar este rosario. Obvio que no puede faltar, si tengo la posibilidad, la Santa Misa en mi oración personal, ¿no? Si logro tener la Santa Misa diaria y lo puedo hacer porque ya no estoy trabajando, bendito sea Dios que puedo ir a misa diaria. Si no puedo ir a misa diaria por la cantidad de ocupaciones y obligaciones que tengo, bueno, trato de cuidar algunos días de la semana la misa diaria. La busco. Al final del día es algo muy importante. Hacer un examen de conciencia. En otro video yo voy a hablar sobre el examen de conciencia, ¿no? Y cómo hacer un buen examen de conciencia. Llegar a la noche y poder hacer un examen de conciencia, ¿no? ¿Cómo viví mi día? ¿Lo viví realmente en gracia? ¿Me aparté de la gracia? ¿Cómo terminé con las personas que me rodean? ¿No? Que es algo esencial que no puede faltar cuando llego a la cama, cuando llego al descanso.
Aparte de todo esto que mencioné en lo que es la oración diaria, ustedes pueden buscar muchísimos otros actos devocionales. Mucha gente reza la divina coronilla, ¿no? A la divina misericordia, la coronilla a la divina misericordia. 3 de la tarde todos los días. Otro horario también se puede hacer. Hay muchos actos devocionales, muchísimos, que también uno los puede ir integrando durante el día y que a lo mejor me ayudan, son buenos, me dan herramientas para poder de una o de otra forma, ¿no?, vivir la gracia de ese encuentro con el Señor. Este es el primer punto, la oración diaria, que no puede faltar en ningún momento. Dentro de los ejercicios espirituales pongo otro apartado, los ejercicios físicos. Los ejercicios espirituales no son completos realmente si no hay ejercicio físico, si no hay ejercicio físico. En esto implica que yo pueda, a lo mejor, entregar algo que a mí me gusta mucho. Es tradicional y es también la voz de la iglesia que uno no coma la carne, por ejemplo, los viernes. Otros le agregan los martes. Martes y viernes no se come carne, sobre todo cuando estamos en tiempo de Cuaresma. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Pero mi pregunta va un poco más allá. Y si, por ejemplo, a mí no me gusta la carne y yo no como carne, ¿qué es fresco en realidad no comiendo carne? ¿Qué me agrega no comer carne si en realidad yo no como carne? Entonces creo que aquí esto pasa más por dejar algo que realmente a mí me gusta mucho. Algo que me guste mucho. Piensen en algo que a ustedes les gusta mucho. Bueno, y eso ofrézcanlo durante todo el tiempo de Cuaresma. No lo comen durante el tiempo de Cuaresma. Y el no comerlo, ¿no?, se lo ofrecen al buen Dios como una entrega, como un sacrificio, como una acción oblativa, que Dios la va a transformar en una gracia particular, seguro. A lo mejor también acá podemos hacer opciones de comidas más sobrias, ¿no?, que a veces se cocina muchísimo y de todo. Hacer más austeras las comidas. No digo dejar de alimentarnos en absoluto, porque necesitamos alimentarnos para el día cotidiano, pero a lo mejor comidas más sobrias durante un tiempo. Eso es una forma de ofrecimiento también. En este tiempo, a lo mejor dentro de los ejercicios físicos, nosotros podemos renunciar a lo mejor al alcohol, aquellos que toman alcohol, renunciar a sodas, aquellos que toman muchas sodas, también es una forma. Renunciar a aperitivos. Uno a veces aprovecha ciertos aperitivos, que se lo da como un lujo, que no es esencial a la comida, simplemente es un aperitivo. O renunciar a dulces. También puedo hacer, si a mí me gustan muchísimo los dulces, también puedo renunciar a dulces. Se trata de ofrecer, y eso que ofrezco Dios lo transforma en gracia. Tengo que desprenderme. Hay gente que, por ejemplo, no puede almorzar ni cenar si no tiene alcohol o una soda. ¿Por qué no cambiarlo por un vaso de agua, que es austeridad? Y hacer un ofrecimiento en torno a esto. Es para pensar. Los invito a pensar, digamos, sobre esto, porque realmente nos debería de ayudar. Por supuesto, la propuesta que decía inicialmente, a lo mejor entregar la carne los martes y los viernes, no comer carne los martes y los viernes. Y en estos ejercicios físicos también reducir el tiempo de televisión, videojuegos, celular, pantallas. Renunciar un poco a estas cuestiones que, si bien estamos en la era de la tecnología y prácticamente todo lo hacemos a través de pantallas, creo que el renunciar un poco a las pantallas no solamente que nos permite dialogar en familia con otros, ¿no?, compartir en familia con otros cuando reducimos el tiempo de pantalla, sino que también, en cierta forma, creo que nos da elementos para poder reencontrarnos con nosotros mismos. Es un ejercicio que a lo mejor cabe hacerlo, cabe pensarlo también, porque cuando uno está o es presa de los dispositivos, generalmente no vive de forma plena este reencuentro consigo mismo, y no habrá ejercicio espiritual más completo que nos lleve a reencontrarnos con nosotros mismos. Simplemente, vuelvo a decir, es una sugerencia. Y también, en esto, dentro de los ejercicios físicos, renunciar a compras innecesarias.
A veces nos llenamos de tantas cosas que no necesitamos, de compra innecesaria, como por ejemplo ropa. Tenemos placares llenos de ropa y no utilizamos nada de lo que a veces compramos y decimos, bueno, lo voy a guardar por las dudas porque creo que dentro de un tiempo lo puedo llegar a ocupar. Bueno, la pregunta es, ¿realmente lo ocupo? ¿Realmente lo voy a ocupar? Es para pensar, simplemente para pensar. Renunciar a compras innecesarias, gastos innecesarios, y a lo mejor esa compra innecesaria transformarla en caridad para alguien. Simplemente es para pensar. Creo que en esto corren más riesgos los que viven en los países del primer mundo o países donde no cuesta nada y a veces es más barato comprarse ropa que comer, ¿no? Y a veces llenamos nuestros placares y todo lo que tenemos, en realidad, ¿para qué? ¿No? Renunciar a compras innecesarias. Y el tercer punto dentro de la propuesta de los retiros espirituales o ejercicios para esta cuaresma, propongo los ejercicios caritativos, ¿no? Dijimos que el primero era la oración diaria. Dentro de esto los ejercicios espirituales, ¿no? Que es esencial. El segundo punto, los ejercicios físicos. Y el tercer punto, los ejercicios caritativos. ¿Qué encontramos dentro del ejercicio caritativo? Bueno, hacer obras de caridad propiamente. Ejercer la caridad. Pero la caridad oblativa, no la caridad interesada, que no se llamaría caridad, porque en realidad caridad no se entiende si no es oblativa. O sea, yo me doy sin esperar absolutamente nada a cambio. Me doy de una forma plena, sin esperar algo que se me devuelva desde el otro lado, desde el otro lugar. Bueno, ¿qué entra dentro de lo que pueden hacer estas obras de caridad y sobre todo cuando hablamos de la caridad oblativa como tal, ¿no? Donar un costo de un almuerzo, por ejemplo. ¿Cuánto me cuesta un almuerzo? Bueno, eso lo junto y lo dono. ¿A quién? Alguien que realmente lo necesita. Alguien que realmente a lo mejor lucha mucho por mantener a sus hijos, su familia y no llega a fin de mes. A alguien a lo mejor que no tiene lo básico. Lo dono. Esto puede ser realmente un gesto de caridad. Acercarme. Otro punto, acercarme a una familia que está pasando necesidad. Y aquí muchas veces no implica solamente darle algo material, sino que también de mi tiempo. Que en realidad es una de las cosas más sagradas que creo que tenemos en este mundo, porque nuestros días están contados. Pero qué hermoso que en nuestra vida podamos invertir tiempo para los otros. Yo sé que muchos los hacen y que muchos invertimos tiempo para otros. La pregunta sería, bueno, ¿cuánto es el tiempo que invierto para los otros? Invertir tiempo para los otros. Otra obra de caridad, cuidar a un enfermo. A veces cuando nos enteramos que una familia, por ejemplo, está pasando por una situación de enfermedad o alguien está enfermo, somos medio sonsos porque ni siquiera nos animamos a visitar a esa persona que a lo mejor está enferma, porque tenemos vergüenza, porque no tenemos tiempo, porque no sabemos qué decir si nos acercamos y cómo vamos a hablar, ¿no? Y qué vamos a hacer en el momento que nos encontremos con la persona que está enferma. Y a lo mejor cuando nos decidimos la persona ya murió. ¿Por qué no acercarme a un enfermo? ¿Por qué no visitar a un enfermo? ¿Por qué no hacer una aproximación a esas personas que son también el rostro de Cristo? Proponérmelo, solo o en familia, y visitar a un enfermo. A lo mejor podría hacer muchísimo bien para con esa persona que está esperando justamente mi visita. No lo sé, acercarme a un enfermo. Otro elemento que entraría dentro de esto sería perdonar. Perdonar, un proceso eterno generalmente en donde muchos se preguntan, ¿no? ¿Cuál es el verdadero perdón y cuál sería el proceso de perdón? Y es difícil, lo sé, es muy difícil, perdonar es difícil, pero a lo mejor podría ser una gracia recibida durante este tiempo de ejercicio, en donde no puedo dejar, uniendo los ejercicios con este primer elemento que tratábamos hoy al inicio de la oración diaria, de cuando finaliza el día, de dar el perdón a aquellas personas que me han ofendido.
O a lo mejor dar un perdón del pasado, que todavía me cuesta, que todavía no trabajé, que todavía no he hecho el proceso. Dar el perdón es parte esencial. Y necesito dar el perdón cotidianamente. Dar ese perdón. A lo mejor para esta propuesta también, dentro de estos ejercicios caritativos, evitar gritos, evitar enojos, evitar discusiones innecesarias. ¿Cuántos hogares actualmente sufren tanto esto? ¿Cuántos hogares a lo mejor cuando llegan todos de la calle, los que llegan, papá, mamá, que llegan del trabajo y los hijos llegan de la escuela, terminan peleando y llevándose como perros y gatos dentro del hogar porque uno empieza a gritar, el otro se enojó porque no está algo, porque no sé, porque no le gustó la comida que hizo mamá, porque no hay comida? ¿Cuántas veces innecesariamente malgastamos el tiempo en discusiones innecesarias? Valga la redundancia. ¿Cuántas veces hacemos esto? Creo que acá somos invitados justamente a cambiar nuestra actitud de vida frente a nuestra familia y frente a los demás. Inclusive cuando voy manejando. A veces hay tanta violencia. Evitar gritos, evitar enojo, evitar insultos a las personas.